Mire, hay información en muchas partes al respecto de lo que le voy a contar. Ayer por la tarde, una camioneta embistió a varios inmigrantes que estaban en pues un centro, un albergue de inmigrantes, a las afueras de un albergue de inmigrantes en Brownsville, Texas. Hasta el momento no se sabe per se la razón. Por un lado, hay quienes dicen que era un conductor ebrio. Por otro lado, esto ocurre en medio de pues situaciones difíciles ahí en Texas. Eh, Luego de un día terrible, no queremos obviamente, ni vamos en ningún momento a especular, pero ocurre un día después de una masacre en en un centro comercial perpetrada, y sí, ya se confirmó, por un sujeto que fue identificado como un supremacista blanco. Y le doy este contexto porque las respuestas que se dan a este incidente son o de ignorarlo, de minimizarlo o de incluso justificarlo allá en Texas. En esta narrativa horrenda que ha creado el mismísimo gobernador de ese estado, Greg Abbott, que una serie de pues, actitudes y comentarios fascistas ha provocado este ambiente tan terrible ahí en Texas. Es muy desagradable lo que ha planteado este gobernador una y otra vez. Y le digo, de ninguna forma se trata esto de especulación, simple y sencillamente le quiero contar yo a usted que a un día después de que ocurre una masacre en un centro comercial perpetrada por un supremacista blanco, pues también ocurre este incidente terrible en el que alguien atropella a varios inmigrantes, 7 pierden la vida, 7 pues vamos, mueren de la forma más horrenda. Mire, desafortunadamente me llegaron todas las imágenes. Eso nos pasa a los periodistas, nos llegan obviamente este tipo de cosas de inmediato. Nosotros las vemos para que usted no las tenga que ver. En ese momento yo estaba cuidando a mi niño porque mi esposa tuvo que ir a hacer pues parte de su activismo. Mi esposa es también activista y anda del tingo al tango a veces. Y ayer estaba pues viendo unas situaciones en pro de nuestras comunidades y de los derechos individuales acá en Kansas City. Y pues yo me quedé con mis 2 chiquillos. Perdón que le cuente yo esta situación personal, o sea que a mucha gente le molesta, me lo mandan por mensaje así de gente que pues odia a la humanidad, ¿no? Y me dicen, no, tu humanismo no nos importa. Pero quiero comentar que pues mientras mi chiquilla estaba tomando una siesta, yo estaba con mi niño de casi 9 meses, y mientras eso, pues me llegaron estas imágenes espantosas del incidente ahí en Texas, de este atropellamiento, de gente que tuvo el descaro de grabar a las víctimas mientras estaban en el piso llorando. Pues vamos, en lugar de ayudarlas, de apoyarlas, aunque sea tenderles una mano, eh, hay gente con un corazón muy oscuro que se puso a grabarlos mientras sufrían, mientras lloraban, alrededor de una cantidad impresionante de cadáveres en charcos de sangre. Se lo cuento porque usted no tiene por qué ver esto, pero se lo tengo que contar, ¿no? Hay personas a las que les faltaban pues algún miembro, un brazo, una pierna, ¿no? Y yo, mientras sostenía a mi niño, pues me puse a pensar en eso, ¿no? De cómo se ha deshumanizado a, pues nuestra gente. Esas personas que yacían tendidas ahí en medio de un charco de sangre, y por mucho que diga este señor que yo exagero, pues discúlpeme que exagere lo que le voy a decir, pero esas personas en algún momento fueron un bebito al que sus papás estuvieron cuidando y que ayer simple y sencillamente buscaban una vida mejor para ellos y para sus familias, ¿eh? Eso es algo, pero mire, terrible, desgarrador. La mayoría de las víctimas son venezolanos y venezolanas. Eh, me, me comentan por ahí que ya habían recibido un permiso de estancia en los Estados Unidos y que de ahí, de los permisos que les iban a dar de ahí, de Brownsville,
se iban a distribuir a varias partes de la Unión Americana, incluso en avión, incluso en avión. Y le digo, los comentarios en redes sociales son asquerosos. Usted ve estas imágenes, estos planteamientos en Twitter, en inglés y en español, y no falta el típico troll que sale con la gran estupidez de, bueno, pues, en primer lugar, no debían estar aquí. Y yo no sé qué es peor, si alguien que, le insisto, no se ha confirmado de que haya sido intencional, en un contexto de ataques y etcétera, pero existe la teoría de que fue una persona ebria la que realizó este acto. Pero le decía, no sé qué es peor, si una persona que está dispuesta a hacer este tipo de cosas a propósito para dañar a otro ser humano, o el que lo justifica, el imbécil que sale con, pues es que no tenían que estar aquí, en primer lugar, ¿no? Están de ilegales, una palabra que es peyorativa y que no existe, no existe en cuanto a nuestra humanidad, ningún ser humano en su condición jurídica es ilegal. Entonces le digo, yo no entiendo, no sé quién es peor en todo esto. O bien los medios de comunicación corporativos aquí en Estados Unidos que lo llevaron de pasadita, y en México también de pasadita. Ya casi nada, por eso queríamos abrir con esto, incluso antes de el quién es quién de las tendencias de los medios de comunicación. Esta es la nota, es la nota porque hay que denunciarlo, porque hay que exhibirlo, porque tenemos que exigir justicia, obviamente, y que las víctimas, los sobrevivientes, puedan salir adelante, puedan sacar sus casos adelante, puedan sacar sus vidas adelante. Me dice una persona por ahí que se identifica como I am black, pueden ser madres o padres, es terrible, exactamente también. Entonces uno se imagina, ¿no? Que pues esas personas que yacían ahí en medio del sufrimiento y del dolor, en algún momento fueron los bebitos que sus papás cuidaban, bueno, pues a lo mejor ellos dejaron sus casas, dejaron su tierra para sacar adelante a sus chiquillos, a sus hijitos, y de pronto en un acto así, todo se desvaneció. No he yo hablado del responsable porque, insistimos, no hay mucha información sobre el responsable. Fue detenido, pero no se sabe si fue intencional, si no fue intencional. Se plantea que pudo haber estado bajo los influjos del alcohol o las drogas. Vamos, hay muchos asegúnes, por eso es que con todo el rigor periodístico y con toda la ética periodística no lo voy a ofender todavía, obviamente, ¿no? Me río de nervios. Lo que sí podemos hacer es compartirle información que ya está corroborada de agencias. De hecho, le voy a compartir un cable de la agencia Associated Press. Dice, 7 personas murieron y otras 6 resultaron heridas al ser atropelladas el domingo por un vehículo cuando esperaban en una parada de autobús en Brownsville, Texas, informó la policía. Martín Sandoval, investigador de la policía de Brownsville, dijo que el suceso ocurrió el domingo a eso de las 8:30 de la mañana en una parada de autobús cerca de un albergue de inmigrantes en esa ciudad fronteriza. No queda clara la causa del choque, reporta la agencia Associated Press. El director del albergue, Víctor Maldonado, del Centro Obispo Enrique San Pedro Osanam, dijo que vio el video grabado por las cámaras de seguridad tras recibir una llamada notificándole del estrellamiento. Se refiere al choque, ¿no? No estrellamiento, pues. Pero bueno, es que a veces hablan ahí medio raro. La parada de autobús está al otro lado de la calle del albergue y no está denotada. No había ningún banquillo y las personas estaban esperando sentadas en la acera, dijo Maldonado. Añadió que la mayoría de las víctimas eran hombres venezolanos. Lo que vemos en el video es a esta SUV, una Range Rover, que ignora la luz roja que estaba a unos 100 pies de distancia y atropelló a las personas que estaban sentadas en la parada de autobús, declaró Maldonado. Contó que la SUV se volcó tras montarse sobre la acera y siguió rodando otros 60 metros, unos 600, 200 pies, que le digo, acá hablamos en los dos. Algunas personas que iban a pie en la acera a unos 9 metros también fueron golpeadas, relató Maldonado. El centro Sanam es el único albergue para para dormir. Es que esa es otra, a mí no tiene nada que ver con lo que le voy a decir, pero
No sé por qué utilizan este tipo de palabras los compañeros reporteros, pernoctar. Pues yo no sé a quién le hablan cuando dicen pernoctar, ¿no? Pero bueno, el Centro Sanam es el único albergue para dormir, para pasar la noche en Brownsville, y maneja la liberación de miles de migrantes que están bajo custodia federal. Brownsville es un epicentro de migración en la frontera entre Estados Unidos y México y se ha convertido en una localidad clave donde se verá el fin la próxima semana de las normas contra la migración impuestas por la pandemia, conocidas como Título 42. Sandoval dijo a la emisora KRGV-TV que las autoridades investigan si el hecho fue intencional o un accidente. También evalúan si el conductor, quien fue detenido en el lugar por los testigos, estaba ebrio. Maldonado dijo que el centro no recibió amenazas antes del estrellamiento, del choque, del incidente, pero sí después. Sé que un par de personas fueron a la entrada y le dijeron al guardia de seguridad que esto ocurrió por culpa de nosotros, expresó Maldonado. El albergue tiene una capacidad para 250 personas, pero muchos de los que llegan se van el mismo día. En las últimas semanas, el aumento de las llegadas llevó a la ciudad a declarar una emergencia y las agencias locales han estado coordinando la respuesta policial y humanitaria. En los últimos meses, hemos estado recibiendo entre 250 y 380 por día, expresó Maldonado. Si bien el albergue ofrece a los migrantes transporte durante la semana, están en libertad de usar el transporte público municipal. Algunos de ellos estaban en camino a la parada de autobús porque iban en camino a su destino, dijo el director. Y le insisto yo a usted, le voy a compartir más información de la jornada y del Universal, porque se dice que ya incluso les habían dado un permiso para que pudieran pues desplazarse a varios puntos de la Unión Americana, ¿no? Algunos incluso por avión, ¿no? ¿Qué significa? ¿Por qué insisto yo y por qué hago por qué hablo con mayor fuerza cuando digo por avión? Porque acá en Estados Unidos se tiene la concepción de que debido a que le van a checar a usted sus identificaciones en un aeropuerto, así sea en un vuelo local, podría enfrentarse a problemáticas de ser detenido por la migra y etcétera, ¿no? Algo que no se ha visto y que incluso le han preguntado a oficiales de migración, dicen, no, pues eso no tiene nada que ver con una cosa con la otra, pero podrían, ¿no? Podrían tener su jurisdicción en los aeropuertos, la patrulla fronteriza, por lo que miren, si ya les dieron incluso permiso para viajar en avión, pues ya estaba todo en regla. Y aunque no hubiera estado todo en regla, insistimos hasta el cansancio, no se justifican los comentarios que hay en las redes sociales, horrendos, de gente que dice que no debieron estar ahí. Por otra parte, los mismos de siempre ahí en Texas defendiendo las armas salieron con que a hacer bromas sobre, ay, sí, ahora prohíban los coches, ¿no? Como la gente pues está buscando que haya muchísimo más control a la propagación indiscriminada de armas en este país. Los que están a favor de las armas se burlaron en las redes sociales de decir, ay, sí, ahora reduzcan el consumo de autos, ¿no? Le voy a plantear otra nota. Este es de Julia Leduc. La pasada era de otra persona también de ahí, Associated Press, pero hay más información. Julia Leduc dice, 7 inmigrantes murieron al ser atropellados por un conductor ebrio. Aquí ya así lo plantea Julia Leduc, corresponsal de la jornada y también con información de Associated Press, pero dice Julia Leduc, 7 inmigrantes murieron al ser atropellados por un conductor ebrio en Brownsville, al sur de Texas, y otras 6 resultaron heridas. El percance ocurrió en la avenida Minnesota, a las afueras del Ozanam Center, un albergue para indocumentados. Los migrantes esperaban el transporte cuando una camioneta con placas de Texas, conducida, se dice, por un hispano, los embistió. Los cuerpos de 7 quedaron sobre el asfalto. Cuerpos de seguridad y emergencia llegaron para valorar los heridos y trasladarlos, algunos vía aérea, a instituciones de salud de la región. Martín Sandoval, investigador de la policía de Brownsville, dijo que el suceso ocurrió el domingo a eso de las 8:30 am en una parada de autobús cerca de un albergue de migrantes en esa ciudad fronteriza. No queda clara la causa del choque. Siguen diciendo que, bueno, pudo ser, ya confirma Julia Leduc que se trataba de un ebrio, pero no queda claro si fue a propósito o no. De hecho, dice, el Consulado de México en Brownsville, Texas, Estados Unidos, continúa investigando si existe algún connacional entre los migrantes que fueron atropellados en esa localidad.
en una acción que es investigada como un posible homicidio doloso, es decir, intencional. La policía local afirma que tiene 3 líneas de investigación de los hechos: falla mecánica, que el conductor estuviera bajo el influjo de las drogas o el alcohol, o que actuó completamente adrede. El Consulado de México tomó conocimiento del atropellamiento de migrantes en Brownsville, Texas, y lamenta este doloroso incidente. Mantenemos comunicación con autoridades locales para la atención médica, investigación y apoyo eventual de resultar algún connacional afectado, señaló la representación diplomática en sus redes sociales. El conductor del vehículo fue detenido y hasta el momento se sabe que la mayoría de las víctimas eran originarios de Venezuela, que venían a recoger sus pases migratorios para permanecer legalmente en los Estados Unidos y se dirigían al aeropuerto local para viajar hacia otros puntos de ese país. Pues ahí está, miren. Muchos datos muy fuertes, muy duros, muchos datos terribles. Aquí insistimos hasta el cansancio. En el periodismo no se puede especular, no se puede especular, simple y sencillamente le presentamos lo que han dado a conocer las autoridades y los corresponsales que se encuentran en el área. Nosotros hasta el momento por eso no hemos emitido alguna opinión sobre el responsable de este acto, pero sí tenemos que darle el contexto. En un momento más le vamos a hablar de lo que ocurre, de esta masacre que ocurre un día antes, ahí en Texas, de un tipo que se metió a disparar a un centro comercial y que fue identificado después como un supremacista blanco, por cierto, también de origen hispano, ¿eh? Eso hay que decirlo con todas sus letras, ahorita lo vamos a platicar, ¿eh? Pero es un hombre que se identificaba con el supremacismo blanco y que es de origen hispano también, fíjese lo que son las cosas. Aquí lo que exigimos es que se tome conocimiento del hecho, que los medios de comunicación, no sé, ¿no? Tal vez sería bueno ver ahí, como ustedes nos lo están planteando aquí en nuestros chats, ver a Jorge Ramos hablando de esto, documentándolo, yendo a la zona, ¿no? Así como va a veces cuando ocurrió esta tragedia de inmigrantes, por supuesto que era una absoluta necesidad de cobertura en Ciudad Juárez, Chihuahua. Esto también, esto también duele, es terrible, es una situación horrenda. Insisto, las imágenes son espantosas. Es algo que no le deseo yo a nadie, es lo peor de mi carrera, el tener que ver este tipo de situaciones. Lo peor de mi trabajo es ese, ¿eh? Se lo comento, pero lo hacemos por usted con mucho gusto. Tampoco me estoy haciendo la víctima, pero es algo de lo que siempre me he quejado yo, de lo único que me he quejado yo en cuanto al periodismo. Desafortunadamente, tenemos que ver este tipo de imágenes todo el tiempo para podérselo contar a usted y que usted no vea este tipo de circunstancias. Aquí en Sin Censura en la Vida le pasaríamos estas imágenes. Pero le decía, en esas imágenes espantosas, pues se ve a los hermanos migrantes en medio del sufrimiento, los sobrevivientes, sin alguno de sus miembros, sin un brazo, una pierna, en medio de un charco de sangre, lo que llega la policía, las autoridades, y ahí sí, un hijo de la chingada grabándolos, como si se tratara de una situación que hay que documentar, ¿no? Pero bueno, estaremos muy pendientes de este caso, obviamente nosotros no lo vamos a olvidar, estaremos pues esta semana revisando lo que esté planteando la policía, no lo vamos a ignorar como Jorge Ramos, como me imagino que lo han de haber llevado allí en Univisión, obviamente, no sé, yo no veo la televisión abierta, pero me imagino que lo han de haber llevado así como una pintadita, igual en Telemundo, pero esto es para estar investigando hasta las últimas consecuencias, para que así como lo hicieron con el incidente en Ciudad Juárez, pues mandaran a sus unidades móviles, estuvieran ahí pendientes, qué pasó con los sobrevivientes, qué pasó con el responsable. Vamos a ver si lo hacen ahí en Telemundo, en Univisión específicamente. Vamos a ver si vemos ahí a Jorge Ramos entrevistando a las víctimas, a ver si sí es cierto. Y bueno, pues